El fútbol. Un juego donde dos equipos golpean una pelota con el pie a través del campo de juego, con el objetivo de meter un balón en la portería del rival tantas veces como sea posible durante 90 minutos, no es solo un deporte. Es un espacio de convivencia social donde 22 personas juegan por amor a los colores de su camiseta, buscando obtener la victoria y llenar de orgullo a la afición que está ubicada en la tribuna, viviendo las emociones a flor de piel. Ríen, lloran, se lamentan y festejan según el desarrollo del partido, dándose cita cada 15 días para alentar a su equipo, en las buenas y en las malas. Sin embargo, en el fútbol no todos son goles, celebraciones y copas levantadas, pues el deporte mismo, así como la magnitud que ha tomado de unas décadas para acá, ha propiciado que este tenga su lado oscuro, en el que la actividad física, el compañerismo y la pasión queden opacadas por la corrupción, discriminación y violencia. Esta última puede tomar lugar tanto en la cancha y estadio como fuera de estos, en las calles, negocios e incluso en el mismo hogar. Aunque suene bizarro, esto es una realidad. La violencia doméstica se ve disparada cuando hay encuentros de fútbol, sobre todo en las ciudades de los equipos que son derrotados. Desde hace casi 10 años se han publicado notas periodísticas con respecto a la violencia doméstica canalizada por los resultados de fútbol en México. Es una situación que se ha vuelto viral y que parece se encuentra lejos de resolverse, ya que, mientras en países como Inglaterra existen campañas como estas, en México el tema se aborda de esta manera. ¿Y de mis Pumas qué? Benjamín Sánchez, si pierden mis Pumas, pierden mi familia. Ah, caray. La verdad, No, pues hace rato que viene perdiendo su familia, ¿no? En esta época de sobredosis familiar, pues las familias están sufriendo. Si pierden mis Pumas, pierden mi familia. No, pues hace rato que viene perdiendo su familia, ¿no? En esta época de sobredosis familiar, pues las familias están sufriendo, ¿no? El sarcasmo, el humor y la burla se hacen presentes a la hora de hablar sobre la violencia doméstica propiciada por el fútbol en México. Los memes y las redes sociales se han encargado de popularizar la frase, si pierde mi equipo, pierde mi familia. Frase cada vez más común y que ha causado una cierta banalización en este fenómeno. Pero esta dinámica tiene una explicación. Un porqué que va más allá del fútbol y que trasciende las canchas, llevando sus efectos a lugares inconcebibles. Capítulo 1. La lógica del aguante. El aguante o aguantar es definido por Pablo Alabarces, José Garriga Zucal y María Verónica Moreira como brindar soporte, apoyar, ser solidario. El aguante es una lógica que, en el fútbol, es sinónimo de alentar incesantemente al equipo, ir a la cancha local y visitante soportando las incomodidades de los estadios, los viajes y las inclemencias del clima. El aguante debe incrementar ante la mayor dificultad que atraviesa el equipo. El aguante está sostenido por los aficionados, quienes Enrique Rivera Guerrero categoriza, destacando a dos tipos. Están los aficionados futboleros, aquellos que son aficionados al fútbol como deporte, simpatizan con uno o más equipos, siguiendo el desempeño de sus favoritos y estando al pendiente de las competencias. Es aquel que disfruta del fútbol sin que le quite el sueño e influya en su estado de ánimo o en el desarrollo de su día. Un aficionado común, podríamos llamarlo. Por otra parte, existen los llamados aficionados de hueso colorado, aquellos que viven, comen y respiran fútbol, siendo el deporte su principal tema de conversación. Sigue fielmente a su equipo preferido, casi siempre porta su jersey y se da cita los fines de semana para ir al estadio a apoyar a su club, incluso viajando a otros lados para alentar al equipo cuando juega de visitante. Este tipo de aficionados experimentan lo que Julio Manfut llama hinchinidad, la cual define como pasión excesiva por el propio club o equipo, así como la negación violenta y discriminada a los otros conjuntos. Estos son aquellos que tienen comportamientos erráticos, violentos, altamente cuestionables y potencialmente virales. Puede ser que tú como aficionado futbolero no agredas a nadie a costa de un partido de fútbol, pero también hay que preguntarse, ¿alguna de las acciones llevadas a cabo por los aficionados de hueso colorado se parece a algo que tú has hecho por los resultados de tu propio equipo? Pero además de la ferviente fidelidad al equipo y amor a los colores, la lógica del aguante tiene otro giro para la hinchada. La lógica del aguante digamos, lo plantean como una ética, una estética y una retórica. El aguante, por lo que se tiene que demostrar en combates físicos, en pelea, determina, digamos, los valores, ¿no?, del mundo del fútbol. Entonces esa es como una línea divisoria que se ha construido en los últimos años, que tiene que ver con eso, ¿no?, con definir los valores en función de los cuales se organiza toda la lógica del deporte, del fútbol en particular, ¿no? Digamos, y una estética también porque tiene que ver, bueno, con ciertas corporalidades, con ciertos usos del cuerpo, ¿no? Digamos, es una manera de concebir, digamos, nuestras funciones en determinada sociedad, ¿no?, en determinada organización social. Para el hincha,
Tener aguante es mostrar que tienes huevos, que además de que aguantas, puedes más, que eres hombre, que eres macho. El macho, el verdadero hombre, es aquel que no se echa para atrás, que no rechaza un enfrentamiento, y el que sí lo hace, el que no tiene aguante, es... Es importante volver a la frase tener huevos, la cual simbólicamente alude al hecho de tener coraje, valentía, fuerza física, pero que literalmente atañe a la genitalidad masculina. El que es llamado carece de estas cualidades simbólicas, por lo que se asume que también carece de la genitalidad, aunque no sea el caso. Similar a las mujeres, que carecen de la cualidad física literal, por lo que, para el verdadero hombre, estas también carecen de esas cualidades simbólicas. Es por esto que Ayelén Puyol llama al fútbol el último reducto machista, ya que es un espacio visto como un constructor de masculinidades, en donde los jugadores que se lesionan son niñas, y en el que, de extraña manera, a pesar de haber millones de jugadores y cientos de miles de técnicos, apenas si hay un par de casos en el que alguno de ellos sea abiertamente homosexual. En países como México y Argentina se le designa como al homosexual, por lo que es un insulto que señala de forma despectiva y denigrante las dinámicas sexuales, estableciendo qué es lo prohibido y qué es lo permitido. Si bien para los hinchas señalar como al que no tiene aguante no remite directamente a su sexualidad, sí lo hace hacia dinámicas de poder, de dominación y de sumisión. La lógica del aguante en cuanto a discursos, cánticos y relatos asocian la masculinidad a lo activo y la feminidad a lo pasivo. La lógica del aguante, en tanto y en cuanto, como decíamos, es una ética, digamos, norma lo que está bien y mal, digamos, pero como práctica cultural también lo que hace es asignar roles de género, ¿no? Y por lo tanto estipula que los hombres, verdaderos hombres, deben comportarse de cierta manera y que las mujeres deben comportarse de otra manera, ¿no? Digamos, ahí hay una línea muy fuerte y muy gruesa trazada en torno a las sanciones que se establecen en relación al cumplimiento o no de esas normas que se establecen. Ahí hay una regulación que es muy poderosa y muy potente y muy vigente. La lógica del aguante establece que el hincha tiene que ser más que su rival. Al rival no se le puede tener respeto ni se le puede poner a la par. Es entonces cuando se le reduce a mujer o a homosexual. Es por esto que un verdadero hombre es quien le rompe el culo al rival, el que simbólicamente violenta de manera sexual al otro. Elizabeth Badinter dice que el hombre pasa por no ser femenino, no ser sumiso, no ser homosexual, y agrega que la identidad masculina se asocia al hecho de poseer, penetrar, dominar y afirmarse, si es necesario, por la fuerza, mientras que la identidad femenina se asocia al hecho de ser poseída, dócil, pasiva y sumisa. Toda esta lógica termina por ser explosiva cuando los hinchas de cada equipo no se permiten aguantar menos que sus rivales. Los gritos aumentan, las ofensas suben de tono, los cánticos son más provocadores, la paciencia se agota y lo simbólico deja de ser suficiente. Se atraviesa esa brecha de lo verbal y lo físico se hace presente. Capítulo 2. La violencia en el fútbol. La violencia es un elemento que no es nada extraño para el mundo del fútbol. Esta se hace presente no solo en la cancha al momento del encuentro, sino que abarca otros momentos y escenarios aledaños a su desarrollo, antes del partido, si es que los hinchas rivales se enfrentan fuera del estadio, durante el juego, con batallas campales entre los mismos jugadores, con riñas entre los aficionados que se encuentran en la grada, e incluso con cánticos violentos o provocadores. Y posteriormente al partido es común que, una vez más, los aficionados rivales terminen enroscándose en enfrentamientos, ya sea dentro o fuera del recinto. En el estadio se suele escuchar todo tipo de gritos, tanto dentro como fuera de la cancha. Gritos en el campo, entre los mismos jugadores o de estos hacia los árbitros. Gritos de los aficionados hacia el campo de juego, dirigiéndose a los jugadores o al cuerpo técnico de los equipos. O bien, en las gradas entre las barras de los equipos que están disputando el juego. Este tipo de interacciones usualmente no pasa de gritar obscenidades, pero no siempre se queda en gritos. En ocasiones se transgrede la integridad del otro. Según Eduardo Archetti, la violencia en el fútbol no únicamente tiene que ver con las burlas, gestos, celebraciones e incluso insultos de los propios jugadores hacia los demás. No se trata nada más de los aficionados pertenecientes a las barras con sus cánticos y saltos. Las declaraciones de los jugadores en entrevistas. No, ¿sabes cuál es la diferencia? Que estoy en Europa y tú estás aquí en México y tú vas a quedar siempre aquí en México. Al final, ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. tranquilo, Leo. De los técnicos. ¡Cállese, carajo! Es que no tengo, en realidad el que se lo tenés que explicar sos vos, si vos sos el periodista. Así como de los comentaristas y analistas en programas deportivos. Miguel Herrera negoció su llegada a la América pidiendo a cambio que tú te fueras de la América. Tan sencillo como eso. Eres un estúpido. Perdóname. Lo que te dije, lo que oíste.
los cuales hoy en día se han convertido en espacios de crítica y chisme. Y luego lo de este muchacho, el portero de Argentina, es un corriente, es un patán y es un naco. Son parte importante de este fenómeno. Todos estos personajes tienen su grado de responsabilidad. También es una retórica en tanto y en cuanto hay toda una discursividad, ¿no? Eso que decíamos recién, cuando los jugadores o cuando los periodistas construyen declaraciones, ¿no? Digamos que bélicas, ¿no? Digamos, declaraciones bélicas en el sentido de poner las circunstancias de un partido de fútbol ante una situación de matar o morir, por ejemplo, o de vida o muerte, digamos, es toda una retórica que va abonando esta lógica del aguante. La violencia que posibilita el fútbol en los actores que participan en él encuentra espacio en distintos ámbitos que trascienden de lo público a lo privado. De ahí que no solo los jugadores son los que están tratando de demostrar quiénes son los mejores, los más inteligentes, los más hábiles y los más fuertes. Esto se reproduce de igual manera en los aficionados, los cuales ponen en juego no solo el prestigio del club, sino partes de su propia identidad. La lógica del aguante es un elemento que está fuertemente presente en ellos y que, de alguna manera, provoca que toda esta inchinidad, a diferencia del partido de fútbol, no se termine después de los 90 minutos. Los tiempos extra de la lógica del aguante toman lugar en aquel escenario donde termina nuestro día, pero no las frustraciones que éste nos provocó. El hogar. Capítulo 3. Violencia doméstica por parte del aficionado de fútbol. Elizabeth Yellin dice que la violencia doméstica, además de ser provocada por los conflictos que se pueden suscitar en el hogar, es un reflejo de los problemas que se traen de afuera. El hogar termina siendo el sitio en donde recaen los problemas, molestias y frustraciones que se viven en los escenarios exteriores, funcionando como un espacio de descarga. Javier Durán González afirma que la naturaleza consumista y competitiva de nuestras sociedades, además de las posibilidades reales de desarrollo para muchas personas, aumenta de forma exponencial el desequilibrio entre aspiraciones y realidad, siendo esto causante de frustración, tensión e infelicidad. Pero, ¿qué tiene que ver el fútbol aquí? Este deporte termina siendo el principal elemento de un fuerte proceso de identificación. Desde la infancia nos han enseñado a construir una forma de vivir nuestra relación con el fútbol. Vivimos colectivamente todo lo que involucra el fútbol, como las temporadas y los partidos de los equipos de los que somos aficionados, por lo que las repercusiones que traen los resultados condicionan fuertemente nuestra cotidianidad, nuestra subjetividad y nuestra vida. Uno podría decir, esas condiciones de posibilidad de la violencia que posibilita el fútbol, que no se posibilita en otros espacios, encuentran el ámbito doméstico, por el propio entramado de nuestras sociedades y por ser el espacio doméstico, ese espacio como un reservorio, ¿no? De posibilidad también tradicionalmente de ejercicios de violencia de diverso tipo, encuentra ahí como una situación, un espacio de descarga, ¿no? Un espacio que no solo se da en el fútbol, ¿no? El espacio doméstico es el espacio de descarga para los múltiples problemas que se supone que traemos o podemos traer de afuera, ¿no? Sin pensar en que hay una traslación mecánica y directa, me parece que es como un combo explosivo, ¿no? De muchos condimentos que van abonando un espacio profundamente violento, material y simbólicamente hablando, y que después eso es muy trasladable a otra situación. Esas dinámicas y lógicas que nos permiten expresarnos y desarrollar prácticas violentas, discriminatorias y misóginas en un espacio público como el estadio, se ven muy poco cuestionadas cuando ocurre ese traslado al espacio doméstico. Jeremy McClency dice que debemos de entender que el fútbol no genera violencia por sí mismo, sino que ésta se genera en una sociedad donde hay incertidumbre política, desempleo, pobreza, nacionalismos exacerbados que generan racismo y falta de educación. Toda esta presión contenida en la gente toma escape en los partidos de fútbol. El fútbol es un deporte que, debido a la lógica machista y patriarcal sobre la que está construido, termina siendo un espacio que posibilita la violencia, venga de donde venga, generando que un entramado de situaciones y problemas puedan ser externalizados y trasladados fácilmente a otros escenarios, uno de ellos, el ámbito doméstico, donde, finalmente, termina siendo un espacio de desahogo en el que recaen todas esas frustraciones y descargas. Un espacio en donde el fútbol termina siendo la excusa perfecta.